Hola, bienvenidos sean a este video. Hoy es un día especial, uno muy importante y celebrado que claramente hay que mencionar. Es el cumpleaños de Witch. Y es Halloween. Supongo que debo vestirme para la ocasión, pero no esperen algo elaborado, disculpen. ¡Listo! A ver si adivinan quién soy. Bien, vamos al show principal, revisar los juegos de Puyo Puyo. Hoy toca hablar de Puyo Puyo 7, un título que divide un poco a la fanbase. Una de las opiniones impopulares del juego, y por impopular me refiero a de las más comunes que escucho, es que no es un buen juego. Veamos si es el caso o no. En este título, al igual que Aniversario 15, posee los siguientes ports, y me centraré en la versión de DS, aunque jugué la versión de PSP también. Una aclaración, si no saben lo que es Puyo Puyo, pueden ver mis videos previos donde explico lo básico, porque repetir lo mismo una y otra vez no sería lo ideal. Así que, echémosle un vistazo a Puyo Puyo 7. A nivel visual, hay muchas similitudes con Aniversario 15, y se cumplen varias cosas que ya he dicho en el pasado. Pero tengo mis quejas. Primero está el diseño de personajes. Si bien es cercano al de Aniversario 15, es más simple. Me es difícil explicarlo por no ser experto en esta área, pero haré mi mejor esfuerzo. Hay personajes que se ven bien, porque se ven casi igual al anterior juego. Rafin, Lemres, Satan, Rulu, todos se ven bien. Puntos extra para Sheso, creo que es de mis diseños favoritos del personaje. Pero luego hay otros como Ringo. No sé, no soy muy fan de su rostro aquí. Ekolo, el villano del juego, también no me convence. Draco, ¿se acuerdan de ella? La dragona waifu. Se ve así. ¿Soy yo o no se ven bien? Cierto, Witch hace un cameo en este juego y... linda forma de celebrar su cumpleaños, ver uno de los diseños que menos me gusta de ella. Pero cómo masacraron a mi muchacha. Es más, en el siguiente juego les darían unos diseños mucho mejores. Otra cosa de la que no soy muy fan es la ropa. Déjenme explicar. La ropa ayuda a que un personaje sea reconocible, cosa que aplica también a esta franquicia. Entonces, ¿por qué les cambiaron el traje a ciertos personajes? Que Ringo use uniforme escolar tiene sentido, pero ¿por qué las demás chicas? No lo entiendo. Al menos el resto del juego a nivel gameplay se ve bien. Diseño de interfaz, animaciones, aunque sean recicladas de Aniversario 15, etc. Pasando al audio, el soundtrack es genial. Muchos de mis temas favoritos de la franquicia están en este juego. Al igual que entregas anteriores, el OST cambia un poco en la versión de DS por razones entendibles. Y en este caso hay temas que me gustan más en DS y otros que me gustan más en PSP y Wii. Finalmente, en PSP y Wii hay full voice acting, mientras que en DS este no está, excepto en cutscenes importantes. Las introductorias en cada acto del juego, para ser preciso. El juego es presentado como una obra dividida en actos, lo cual es cool. Pasemos a la historia. Aquí comenzamos con algo inusual. Los nuevos personajes aquí, Ringo, Maguro, Rizukuma, son de un nuevo mundo, cosa que no es de extrañar debido a la naturaleza absurda de la franquicia, y ya en los Fever incluyeron el tema de la existencia de varios mundos. En fin, la trama es que un portal se abre en el cielo y Puyos empiezan a caer en el mundo de Ringo.
Debo mencionar que aparentemente el mundo de Ringo es como el nuestro, o sea, un planeta Tierra con localizaciones como Egipto y el lago Ness. Y aparte de que el profesor de Ringo sea literalmente un oso de peluche, parece ser un mundo que no tiene idea de la existencia de estas cosas. Todos están impresionados por ver estas cosas gelatinosas, pero Maguro tiene un kendama en forma de puyo y en la escuela de Ringo hay una estatua de puyos, así que... ¿hay algo que me esté perdiendo aquí? De acuerdo, el portal emite una luz y Ringo, al estar expuesta a ella, ahora posee la habilidad de usar Owanimo, jugar puyo puyo básicamente. Después de un encuentro con Arle, Ringo empieza a buscar a otros personajes en su escuela y el barrio, topándose con personajes de la era Fever, porque ese portal no solo soltó a puyos en su mundo, también a personajes de juegos anteriores. Posteriormente se hacen la idea de que deben tener combates de Puyo Puyo en diferentes partes del planeta para así detener esta catástrofe. Y se van en tren. Sí, ¿no lo sabían? Si toman la línea 1 van a Isla de Pascua y si hacen combinación van al área 51. En esta travesía se topan con personajes de la era Compile, siendo Arle la última. Bueno, casi. Ella es Dark Arle, quien está siendo controlada por Écolo, un ser que puede viajar libremente entre dimensiones, y el villano principal del juego. Resulta que era una trampa. Él engañó a todos haciéndoles creer que los combates en esos lugares arreglarían todo. Pero no, al contrario, les dieron más energía a Écolo. Una catástrofe más tarde, Ringo despierta en Primtown, así es, la aldea del mundo de Puyo Puyo Fever, y Arle aparece para pedirle a Ringo que la detenga, ya que ella está luchando para resistir el control de Écolo. Ringo y Satan van al bosque y después de luchar con Maguro y Rizukuma, logran liberar a Arle. Pero ahora Écolo busca otro cuerpo, el de Ringo. Así que la transporta a su dimensión, confesando que todo lo hizo por aburrimiento, porque solo quería divertirse. Ok. Ringo se enfrenta a Écolo venciéndolo, pero eso no hace mucho. Écolo aún con solo chasquear sus dedos puede sepultar el mundo de Ringo en puyos. Y de pronto todos aparecen para ayudar a Ringo. ¿Cómo? Que alguien me explique cómo es que eso tiene sentido. Écolo es el único que puede viajar libremente entre dimensiones. Ahora, sí, ha habido viajes interdimensionales antes, los personajes de la era Compile viajando al mundo de la era de Sega, pero ellos no pueden controlarlo, llegaron a ese mundo por accidente. Y aún así, aunque supieran usar el Owanimo o algo para viajar entre dimensiones sin problemas, ¿cómo saben cuál es la dimensión donde habita Écolo? Terminemos de una vez. Debido al poder del trabajo en equipo, vencen a Écolo, salvan el mundo de Ringo y cada uno vuelve a su hogar, para encontrarse otra vez en el futuro. ¿Qué puedo decir? No me gusta esta historia. No solo se siente apresurada y posee incoherencias, sino que me atrevería a decir que también es no tan cómica. Posee chistes, pero ni se acerca al nivel de los más graciosos en la franquicia. Si hay algo que puedo decir que me gusta es la caracterización de los personajes, todos actúan tal cual como son. ¿Y qué hay de los nuevos? Maguro y Rizukuma están ok, supongo. No hay algo muy memorable en ellos. Ringo me gusta. Si bien está atada al arquetipo de la chica alegre y enérgica, le dieron una distinción, su afán por las matemáticas al punto de usarlas en su forma de hablar. Y Écolo, me agrada la idea de un villano así, pero no fue ejecutado de la mejor manera, por lo que en general considero que la historia del juego es mala. Última parada, gameplay. ¿Qué hay de diferente en Puyo Puyo 7? Lo primero es el cambio en su modo historia. En lugar de seguir con lo que hizo Puyo Puyo Aniversario 15, o tener diferentes rutas como Puyo Puyo Son o los Fever, optaron por una ruta completamente lineal. Una lástima porque la idea de darle diferentes perspectivas de la historia al jugador, o que cada personaje tenga su historia propia es algo genial, pero una estructura lineal no es mala per se. Comparémoslo con Puyo Puyo Tetris, por ejemplo. En ese título la historia es lineal, pero el tema es el contenido. Controlas a diferentes personajes a lo largo de este. Y además, es más largo. Puyo Puyo 7 es corto. Ahora, sí, esta franquicia no se ha caracterizado por tener historias largas. Pero este juego se puede completar en
una hora y media más o menos, con 23 combates si mal no recuerdo, mientras que Puyo Puyo Tetris se termina en más de 5 o 6 horas. Incluso títulos anteriores como Fever 2 duran más, al tener 3 rutas con 3 personajes, completarlas tomaba cerca de 2 horas y media a 3 horas. Aniversario 15 aún más porque cada personaje tiene su ruta propia. Puyo Puyo 7 no ofrece mucho en ese aspecto. Otra cosa es que en casi todos los combates puedes elegir no solo a Ringo, sino también a algunos de los personajes que la acompañan en ese momento. Casi. Por alguna razón esto no se puede hasta que completes la historia primero. ¿Puedo preguntar el por qué? No lo entiendo. Y tampoco es que cambie mucho. Sigue siendo el mismo oponente con la misma dificultad y el mismo modo de juego. Solo cambian un poco los diálogos, nada más, así que ¿cuál es el punto? Pasemos a los modos de juego. Hay menos comparados con Aniversario 15, solo hay 5. El clásico de Puyo Puyo 1 sin compensación ni Perfect Clear, el modo de Puyo Puyo Su con compensación y Perfect Clear, Fever Mode de los Fevers, Mission Mode donde debes hacer lo que te dicen, como hacer 2 cadenas o borrar 5 puyos o cosas así. Finalmente está el modo nuevo y exclusivo de este juego, Dai Henshin o transformación, de la que no soy muy fan. Es básicamente el Fever Mode pero roto. Déjenme explicar. Lo que me encanta del Fever Mode es que no es tanto una mecánica de comeback. Si atacas a tu oponente, al compensar él te daba tiempo a tu Fever. Podías atacar para forzar una compensación y así tener un Fever más largo. En el modo Dai Henshin no es así, al hacer cadenas es suficiente para darte más tiempo de Fever, independiente si estás atacando o defendiéndote. Pero mi mayor problema son los 2 Fevers que hay en este modo de juego. Lo principal del Dai Henshin es que al obtener el Fever el personaje o rejuvenece o se vuelve una versión adulta de este. Dependiendo de cuál Fever obtengas el gameplay cambia. Al rejuvenecer los puyos son más pequeños y haces menos daño, pero obtienes cadenas largas. Y al envejecer los puyos se vuelven gigantes y solo debes juntar 3 para una cadena. Y el tema es juntar 3 o más del mismo color de forma continua para hacer cada vez más y más daño. ¿Por qué no me gusta esto? Corríjanme si me equivoco, pero el Fever que adquieres es random. Te puede salir uno o el otro. No estoy en contra de la aleatoriedad en videojuegos, pero cuantas más variables estén fuera del control del jugador, peor. Ya hay cosas randoms como cuáles puyos te pueden salir, y eso está bien, pero añadir otra variable random no es algo bueno en mi opinión. Déjenme plantearles la siguiente situación. Compensas y obtienes el Fever, te sale el Fever con los puyos pequeños y atacas a tu rival. Tu oponente compensa y adquieres un Fever, cualquiera. Luego tú compensas para adquirir otra vez el Fever y seguir con la cadena larga que dejaste en el Fever con los puyos pequeños. Pero te sale el otro Fever, el de los puyos grandes, así que partes de cero, no alcanzas a contraatacar y perdiste. Solo por tener mala suerte. Al menos al principio de cada combate en este modo te dan a elegir cuál Fever adquieres. Si solo el Fever con puyos pequeños o puyos grandes. Both creo es para que sea random, no elijan esta. En cuanto a dificultad, es similar a la de Aniversario 15. No es muy desafiante, es para jugadores promedio, con una buena curva de dificultad. Además de que los combates poseen diferentes modos de juego. Uno puede ser Dai Henshin, otro puede ser Puyo Puyo Su, etc. Viéndolo fríamente, este título a nivel jugable es sólido. O sea, sigue siendo Puyo Puyo, es divertido, pero es que básicamente es un paso atrás en todo aspecto comparado con las entregas anteriores. Especialmente estas dos de aquí. Tengo mi teoría de que este juego fue apresurado. La historia con vacíos argumentales, los pocos modos de juego comparado con Aniversario 15. Me recuerda a Puyo Puyo N en ese aspecto, aunque no poseo mucha evidencia para decir esto. A diferencia del juego de Compile debido a los personajes mostrados en arte oficial y que no aparecieron en el juego final, sumándole también el problema económico que los llevó a la quiebra en esa época, por desgracia.
Entonces, ¿cómo nos queda Puyo Puyo 7? Miren, creo que el título sigue siendo divertido, por lo que siento que es un poco más odiado de lo que debería. Pero no voy a mentir, Puyo Puyo 7 es de los más flojos de la franquicia. ¿Lo recomiendo? Sí, pero hay mejores títulos en esta franquicia que poseen más contenido. No es que sea un mal punto de entrada, su dificultad sumado a poseer lecciones como en Aniversario 15 ayuda a jugadores nuevos, pero pueden partir con mejores títulos. No sé, como estos. Por lo tanto, sí, Puyo Puyo 7 no ofrece mucho que digamos. Y eso sería todo, nos vemos en el siguiente video que será de Puyo Puyo Aniversario 20. Si jugaron Puyo Puyo 7, recuerden dejar un comentario de cuál versión jugaron y su opinión del juego, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.